Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Concluimos nuestra interesante serie sobre límites conversando sobre cómo se relaciona este tema y el liderazgo en contexto de la iglesia local. ¿Ser pastor te exime de poner límites? ¿Hay principios distintos sobre los límites para los líderes en la iglesia? ¿Cuáles son los enemigos que enfrentan los líderes para construir límites sanos? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este fin de nuestra serie sobre límites, aquí en Entre Semana. Terminando nuestra serie de límites, estamos ahora aprovechando para poder hablar acerca de límites en el ministerio. Hemos estado hablando acerca de los perfiles de límites, hablamos acerca de cómo aplicar los límites, vimos algunos mitos de límites y ahora queremos tener esta conversación, pero obviamente desde una perspectiva de iglesia, y trajimos con nosotros un pastor de verdad. No como nosotros, ¿ok? Trajimos un mero, pues, dirían acá en México, ¿ok? Bienvenido, Jacobo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, amigos. Gracias, Marcelo. Gracias, mi Alex. Primera vez que nos acompañas, ¿no? Sí. Primera vez que los acompaño. Bueno, Sí. esperemos que no sea primera y última. Tengo el honor, por fin. Me toca invitar las cocas. Está bien, ok. Y bueno, esto salió de una conversación. En realidad estamos diciendo que estamos haciendo esto de límites y todo. Ajá. Y después vino de Jacobo el decir, pero ahí hay para mucho en cuanto a límites en el ministerio, hablar acerca de las diferentes tensiones que existen. Y dijimos, si grabamos esta conversación, y así también. Porque, vamos, Jacobo, hay mucha distorsión en el mundo del ministerio, donde constantemente cosas que no van son justificadas como si fueran buenas y hasta un reflejo de Dios, ¿no? Totalmente. Creo que ahí, la conversación empieza primero en la dirección y sentido de los límites. Es decir, la gente cree que le tiene que poner límites al otro, pero yo creo que los límites se ponen a uno mismo. Sí, totalmente. O sea, si yo soy pastor de una iglesia, los límites no solo los pongo a las ovejas de la iglesia, a los miembros de la iglesia, no, me los pongo a mí. ¿Qué permito y qué no permito en la iglesia? Y ahí hay una distinción en donde, como primer marco, es como, ok, vamos a llamarle límite A, porque muchas veces la gente confunde la palabra límite, se sienten si les pones un límite o interpretan de manera inadecuada también otras cosas, porque también dentro del límite pues van a venir cuestiones históricas, es decir, como ellos hayan interpretado a lo largo de su vida la palabra límite, pues lo van a tomar. Ahora nadie, y menos con la cultura actual, creo que considere los límites necesariamente como algo positivo. Normalmente están acotados a limitantes, ¿no? Más que límites, a limitantes. Bueno, y de hecho conversábamos en los primeros episodios que uno de los desafíos más grandes es quitarnos la connotación negativa de la palabra límites, porque es como que acudimos a ellos cuando ya estamos con el agua hasta el cuello y decíamos que límites lo que hacen es delimitar lo que es mi responsabilidad. Correcto. El tema es que metiéndonos en vida pastoral, vida de iglesia, es como que a veces las líneas son un poco claras, ¿no? Sí. Y, ojo, pastor, debería saber mi cumpleaños, pastor. No me llamaste. Exacto. Ay, de ahí para arriba, para abajo y para el lado, ¿no? Sí, pero quiero poner un límite aquí. Porque antes de continuar, Jacobo, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de ti, acerca de tu iglesia, su imagen, acerca de también, o sea, escuchándote usar lenguaje, se nota que esto es un tema que tienes muy masticado y cómo es que también esto lo vas aplicando en tu día a día y en tu trabajo? A su imagen es una iglesia que inició en noviembre, comenzamos nuestro tercer año. Surgió en elementos pandémicos, cosa que se vuelve extraordinario y le da una connotación a veces diferente a las iglesias plantadas en ese periodo. Porque, lo voy a decir en este contexto, nacimos dentro de un límite. Es decir, no podías congregarte, no podías hacer muchas cosas y a partir de ahí los planteamientos de iglesia se transformaron. Yo creo que lo que más afectó la pandemia fue esta connotación de iglesia. O sea, me puedo congregar y sigo siendo iglesia, ya no me puedo congregar, ¿qué va a pasar? Y de las grandes cosas que hemos tenido es que, como saben, yo venía siendo pastor en otra iglesia, pero lo aprendido en otra iglesia no funciona cuando tienes una nueva iglesia. Los límites, diríamos, los tienes que empezar a trabajar nuevamente.
Pero encontré una virtud en los límites que a lo mejor valdría la pena después explorar. Es como, uno puede entender como si tuvieras dos terrenos pegados, ¿no? El límite es la división entre los dos terrenos. Puede ser lo que los separa o puede ser la zona de encuentro. Depende cómo lo veamos en esa perspectiva. Y los límites en la actualidad en la iglesia, cuando se planta la iglesia, pues evidentemente empiezas con un equipo de plantación. Los equipos de plantación, les voy a poner problemáticas de la iglesia que hemos vivido, ¿no? Plantas y tienes un equipo plantador, pero luego pues, el poder es delicioso y entonces hay que también asignar ciertos límites al poder, digámoslo así. Y cómo vas cambiando la estructura, y los que plantaron, pues pareciera que tienen ahora nuevas ventajas, ¿no? Porque son miembros fundadores de la iglesia, pero también no siempre van a ser, no necesariamente el equipo plantador va a ser el equipo que después opera la iglesia. Y he ido aprendiendo, creo que partamos de esto. En estos 3 años he cometido muchos errores, ¿estamos de acuerdo? Y no he sabido necesariamente ponerle, bajo la perspectiva de hoy, los límites a las personas en el momento correcto. O sea, no nada más es un tema de límite, también es un tema del timing del límite. Ese está muy interesante. Sí, porque he tenido que poner límites después forzosamente, ¿me explico? Sí. Bueno, eso es algo que no... A ver, esta serie está acotada a 4... ¿Cuántos fueron? 4 o 5 episodios con ¿no? Si no me equivoco. Y podríamos hablar tanto de límites, pero creo que lo exploramos en algún momento, el límite puesto a tiempo. O sea, cuándo es el momento adecuado, porque de repente uno dice, mira, no, mejor no, y a lo mejor asumo más responsabilidad de lo que debo, o asumo responsabilidades que le corresponden a otro. Totalmente. Y cuando ya veo que estoy sobrepasado, pongo el límite, pero lo pongo reactivamente. Y eso te trae un montón de problemas. Yo también creo que nosotros le llamamos límites preventivos y límites correctivos. Hay límites que pones un poco antes de que suceda el hecho en sí mismo, preveniendo que la consecuencia no sea mayor. Y ya cuando pones el límite correctivo es porque la consecuencia ya se derramó. Entonces, tienes que poner límite forzosamente. Y muchas veces lo pones, a mí me ha pasado en algunos límites, no los pongo yo, o porque yo los quiera poner, sino porque o la circunstancia, o voy a ponerlo así, la iglesia demanda ese límite más allá de lo que uno a veces quisiera, ¿no? Entonces, hay muchas variables en esto que estamos platicando. Sí, creo que no hay una receta en sí misma. No se puede hablar de una generalidad de cómo poner límites. Y los 3 pasos fundamentales para poner límites, pero no se puede. O sea, esa característica. Y es dinámico, ¿no? Y especialmente hablando acerca de este tema de comenzar una iglesia, pues comienzas como el dictador benevolente y tienes tu equipo de personas que o sea, hay una mezcla de mérito y de habilidad, pero también de necesidades. Como que, mira, tú no serías mi primera opción, pero eres la primera persona. Claro, pero ni como pastor ni como oveja. O sea, para los dos lados. Como, yo quiero participar de una nueva plantación. Quizá tú no serías mi pastor favorito de plantación. pero eres no el que está plantando, entonces voy a acompañarte. Y bueno, eso es una realidad. Creo que lo que decías, y es muy interesante lo que dices en cuanto a pensar en una plantación. Porque es verdad, Alex. O sea, la persona que empieza, ¿qué haces? O sea, he conocido iglesias que están recién empezando y que tienen una super mega estructura. Y digo, no, acá no es plantación. No, acá de alguna manera le haces al todólogo. Entonces es fácil que el tema del límite se vuelva un poco borroso porque haces de todo. Pero ¿cómo transicionar de una iglesia que está empezando, donde, oye, lo hemos experimentado leyendo y aún en carne propia, ¿no? Es que ya no es como antes, porque antes cuando éramos poquitos, el pastor estaba para todos, iba al nacimiento, a los 15 años, al bautismo, una vez por mes estaba en casa de todos los hermanos. Le llamaba y me contestaba, etc. Claro, la iglesia creció y ya no está. ¿Y qué pasó? Entonces, las iglesias no tienen que crecer, o quizás parte de la cultura inicial de esa plantación. Está interesante cómo poner límites preventivos, ¿no? Porque está delgada la línea. Sí. Y después, cuando ya empiezas a tener esa cierta estructura y dices, ¿sabes qué? Tenemos una persona que es más adecuado para esta posición o para poder llevar a cabo esto, lo que se necesita. Ahora, ¿cómo haces el cambio?
¿Cómo pones, o sea, haces ese ajuste donde quitas a la persona que quizás lo inició y estaba haciéndolo y su disposición se valora y se quiere y todo, pero ya estamos en un punto donde podemos poner una persona que tal vez puede estar enfocado al 100% en esto y quiero que tú te retires para hacer otras cosas. Y de ahí hacen, o sea... Y ahí normalmente ocurre porque al principio esa persona que te estaba ayudando, pues era el dueño de todo el pastel. Pero conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que hay un cuarto del pastel que le quieres poner más énfasis o más atención y le tienes que quitar ese cuarto a la persona. No es porque necesariamente haga mal trabajo, sino porque su visión era... En la plantación, tú inicias con visiones generales. Y conforme vas creciendo, vas entendiendo que hay ciertas cuestiones ya particulares. Y cada vez que nazca una necesidad o requerimiento particular, es necesario poner a alguien particular. Que el general no va a funcionar. Pero es verdad, cuando le digas, este ya no es tu reino, esta iglesia ya necesita a alguien más, pues entonces ahí se va a complicar las cosas. Claro. Incluso le pasa al pastor mismo. Quizás, o sea, 100%. estamos hablando acerca de la perspectiva de plantación, pero al otro lado, donde ya la iglesia, hay una iglesia madura y tal vez ese plantador ya tiene que hacerse a un lado para que otra persona se vaya encargando de esa labor pastoral. ¿Cómo haces? Entonces, el saber de que... Y quizás eso es uno de los principios, no sé si estaba en la lista, pero creo que sí hay un principio de límites en cuanto a mayordomía. O sea, el entender de que yo soy meramente mayordomo y también todos los que trabajan conmigo en una posición, sea pagado o voluntariado, también son mayordomos de aquellas cosas que se le han encomendado. El problema es, uno, decirlo y otra cosa y que eso, es después, hacerlo. Y después que se entienda. Ahora, pensando un poco en vida pastoral, y me gustaría llevar bueno, a mí me encanta porque acá no tenemos pauta, ¿ok? Entonces no sé por dónde va a ir la conversación, pero un punto inicial que me gustaría plantear, hablaste un poquito de tu experiencia en la plantación, que es dinámico, no podemos tener límites fijos, Definidos. pero ¿cuál piensas que es quizás la tentación o de qué lado del caballo solemos caernos los que quizás trabajamos en la labor pastoral en cuanto a límites? Yo expongo, he tenido que aprender, y me ha costado mucho, reconocer que hay cosas que no tengo que hacer, que no debo hacer, pero siempre tenía ¿cómo se llama? El demonio malo, el angelito malo, pero sí lo puedes hacer. Y no, era como que tenía mucho diálogo interno pero es que yo puedo, sí, pero no tengo que hacerlo. Y tengo que entender que como no es mi responsabilidad, si yo la asumo, no solamente lo estoy colocando un límite sano para mí, sino que la persona que lo tendría que hacer, le estoy quitando la responsabilidad de hacerlo. No sé si me explico o me hice bolas. No, sí, totalmente. ¿Cómo, Y aún más- ¿Cómo se hace eso? O sea, porque Y la también- pregunta que yo te haría es como, vamos a suponer que cuando tienes o no tienes es más fácil algunas cosas. Pero tienes que querer todo. No. O sea, ¿se vale decir no en el ministerio a cosas que no quieras? Entiendo que cuando tienes que, bajo una obligación, que ese todavía tengo que alcanza para otro ¿Qué programa. sería un ejemplo de algo que tienes que hacer pero no necesariamente quieres hacer? No sé, creo que está en todas las partes del ministerio. Va a haber momentos en donde quizá cuidar a alguien, vas a querer cuidar mejor a algunos que a otros. Porque son más fáciles o porque los amas más o porque te entienden más rápido o porque obedecen más rápido. No tengo idea, pero es una manera, ¿no? No siempre es tan fácil amar a todos en la iglesia, eso lo sabemos los pastores. Es decir, si alguien me dice yo amo a todos en mi iglesia, de la misma manera, lo dudaría. Sobre todo depende del tamaño de la iglesia. Al principio por lo menos los conoces por nombre, pero luego va a haber alguien en donde es el hermano. Claro. O sea, ya no me digas que lo amas igual cuando es el hermano y si conoces a Pedro o a Juan. O sea, son cosas diferentes. Ahí es donde yo creo que la responsabilidad que va a tener del tengo que con Pedro y Juan, pues es muy cercano. Ese no es una respuesta, pues, digamos, natural, ¿me explico? Pero cuando es con el hermano o la hermana, no sé si tendríamos los mismos estándares de respuesta en ese sentido. Sí, sí, y además, o sea, yo creo que por algo están esas listas de dones, como lo hemos llamado, o sea, conocido, en el sentido de que no todos somos buenos, ni
aptos ni capacitados para hacer todo. Por eso nos necesitamos. Sí. Y aún en el... Es interesante, ¿no? Cómo es que se ha llevado... Yo creo que como resultado de el pastor ejecutivo o el pastor que saca sus valores del mundo de negocios, se ha dado esta idea de que el pastor es un superhéroe. Sí. O sea, todo lo puede. Sí, todo Bueno. fluye del pastor. O sea, por ejemplo, una persona en un negocio, sería bueno que el jefe, que el dueño del negocio, pueda realmente decir: mira, la única razón por la cual tengo que contratar a personas es porque yo no me puedo clonar. O sea, yo no tengo el tiempo de hacerlo, pero lo podría hacer perfectamente. Significa que es un jefe capacitado y bueno, pero no es así con el pastor. Bueno, por ahí quería ir, porque yo percibo que hay a veces, no sé si es el ideario colectivo de que, mira, eres pastor, tienes que saberlo todo, poderlo todo. Sabemos que no es así, pero yo digo, ¿cuántos jóvenes quizás tienen una idea de que el ministerio debería ser así? Uno. Dos, sobre todo en los años 90, con todo el movimiento de crecimiento, Willow Creek y todo eso, que como que presentaba la figura del tipo perfecto. Uh-huh. Y cuando te das cuenta que no es así, es cómo haces cuando fuiste formado con una idea de que ahora que soy pastor, tengo que saberlo todo, poderlo todo, cuando está bien. Quererlo todo. Quererlo todo. Hay un montón de libros que te enseñan que no, pero uno sigue a veces aferrado a esa idea. Hay un artículo que tuve que leer, se llama El elogio al líder incompleto. Es un libro, pero está el artículo, creo que es en una revista, creo que de negocios. Y hoy por hoy es algo que se valora en las empresas. O sea, como que estamos un poquito tarde, ¿no? Uh-huh. O sea, piensa en las conferencias para pastores y todos. Viene el pastor de la super mega iglesia a decirte lo que hace y tú dices, no, yo nunca voy a poder. O sea, no sé si me doy a entender. Creo que hay una cuestión muy profunda que uno debe reconocer de que está bien no saber, no poder y no querer todo. No solamente está bien, es sano y es necesario y es correcto. El tema es que de ahí a plasmarlo en el día a día cuesta. Sí. Cuando para cualquier cosa a lo mejor te dicen, te llaman. ¿Quién decía la otra vez? Lo leí por ahí, que uno en el pastorado termina aprendiendo de negocios, de primeros auxilios, eres corredor de propiedades, ¿qué más? Plomería, electricidad. Y pasear perros después del servicio los domingos. Plomería verdadera y metafórica. Claro. Exactamente. Sí, creo que es un ¿cómo se llama? Pero bueno, lo que estás planteando creo que hay una distinción que podríamos ir dialogando y abriendo en la conversación. El límite está asociado, o los límites están asociados a uso de poder. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es decir, el que tiene poder es aquella persona que puede poner el límite. El que no tiene poder no tiene la capacidad de poner su límite. Sí. En la figura pastoral, dado que depende de la definición de iglesia, pero está concentrado el poder de la iglesia en la figura pastoral, entonces el pastor es el que podría poner límites o no ponerlos, porque si los pone, entonces es un ejercicio... entre comillas, pierde poder. Pierde poder. Bueno, está interesante y rasquemos por ahí. A ver, entiendo la definición de límites en el sentido de responsabilidad, pero aquí como estamos hablando de algo colectivo, ¿quién marca los límites quizás a la organización, que en este caso vendría a ser la iglesia, es el que tiene el poder? Y lo que estás diciendo es que muchos pastores no ponen límites o el límite es todo lo hago yo porque eso implica ceder poder. Ok, ¿Cómo se lo dices a un pastor que lo está haciendo? Oye, mi bro, estás mal. ¿Cómo le dice un congregante a un pastor? Oye, pastor, suelta, o sea, no sé. A ver, podemos conversar horas y horas, pero creo que aquí a mí me gustaría incomodarnos. ¿Cómo hablarías con un pastor? ¿Cómo le dirías? Bro, suelta. Yo creo que sí está puesto, porque el pastorcentrismo sí es muy direccionado también en las iglesias. Uh-huh. O sea, eso hay que plantearlo. Muchas iglesias, ese es el común denominador en muchas plataformas en donde el pastor representa toda la cúspide y entonces lo que diga él va a ser, ¿no? De ahí va a derivarse, ahora sí, las respuestas al pastor. O sea, es decir, si alguien va a cumplir la complacencia total o no. Está bien, pues, pero antes de llegar ahí, el previo es, ¿cómo le dices a alguien pastorcentrismo
de visión. Y creo que hay un momento también en donde la iglesia sí necesita esa cualidad, pero no puede ser todo el tiempo un pastocentrismo operante. La cualidad de ¿qué? De quizá al principio o en algún momento, porque no necesariamente tiene que ser al principio, en donde se concentre ciertas cosas de la dinámica de poder en la iglesia, en la figura pastoral, sí creo que puede ser importante. Si la fe de la iglesia está debilitada, si la piedad de la iglesia está debilitada, si la operatividad de la iglesia está debilitada, sí creo que hay ciertos momentos en donde este pastorcentrismo pueda ser sano. Quizás, creo que entiendo lo que estás diciendo, pero tal vez ajustaría la terminología. Porque creo que pastorcentrismo como tal Claro, nunca es una no sería. buena idea. Claro. Porque si lo está haciendo por el bien de la iglesia, ya no es pastorcéntrico. Ajá, Estoy a o sea, favor de eso. por ejemplo, o sea, pensando en el pueblo de Israel, no había un moiséscentrismo, pero sí había un momento de mayor acompañamiento, donde él sí era el punto de referencia. Después llegamos a Éxodo, ¿qué era? 16, donde llega Jetro y dice, hey, tranquilo, no estás haciendo bien, tienes que ir soltando el poder, delegando. 100%. Y después aún estaba Josué, que dice, bueno, yo les voy a dirigir a pelear, pero después, o sea, cuando llega el final de la conquista, cada tribu vayan trabajando, y después de eso ya no se levanta ninguna otra persona. Bueno, eso es otra historia. Pero el punto es de que creo, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero tal vez la imagen no es tanto de algo centrado en, sino quién lleva la punta, ¿no? ¿Quién va a marcar la pauta? Quizás pensando, a mí me gusta siempre ver límites como responsabilidad. El círculo, el que usa Paul de Vitrip, de responsabilidad y preocupación. Quizás hay momentos en la iglesia donde se tiene que ampliar el círculo de responsabilidad por situaciones puntuales, por crisis, y a lo mejor vas a tener que aparecer más de lo que te gustaría. Y ahí es donde tenemos que asumir que como los límites son dinámicos, hay que hacerlo. Moverlo. Claro, hay que moverlos por una cuestión de realidad y que sea temporal, porque eso es muy real. Pensando quizás en pastores que nos escuchan, o ancianos de iglesia, o diáconos, o líderes, cuando se tiene que quizás ampliar el círculo de responsabilidad por una crisis, siempre tiene que ser temporal. O sea, pienso en una iglesia donde, qué sé yo, la mitad del equipo de liderazgo se fue, o una división. Bueno, evidentemente la iglesia está herida, está, supongamos que mezclado con eso, enseñanza que no fue bíblica. Bueno, ¿sabes qué? Habíamos delegado todo el tema de enseñanza, otra vez hay que volver. O sea, creo que acotado a un tiempo para salir de la crisis, ¿no? Y por eso entender eso ayuda a que sea algo dinámico, pero con tiempo. El tema es cuando eso se eterniza. Totalmente. O sea, la iglesia pasó la crisis hace 10 años, pero sigue el mismo proceso. El pastor todavía sigue, no sé, lo que sea, pues, que a lo mejor asumió como una situación temporal, se eternizó. Y se mantienen conductas, y la iglesia se acostumbra, y después cuando el pastor quiere decir, listo, ya está, la iglesia reclama, pero reclama porque después de 10 años se acostumbró a una realidad. Y creo que ahí es donde tenemos que tener siempre, pienso lo que trabajamos en dinámicas de iglesia, tener un constante ajuste de, mira, la necesidad en este momento quizás es mover un poquito más el límite acá, pero por un tiempo acotado. Y hasta cierto punto, yo creo que hay una tensión en diferentes direcciones. Hace un par de episodios hablamos acerca de los perfiles de los límites. Hablamos del complaciente, el controlador, el evasor y el indolente. Y cada uno de nosotros caemos en algún lado de esto. No hay un ser perfecto que siempre pone los límites en tiempo y forma. Tenemos los 4. Y los pastores también. Pero creo que hay algo interesante en el rol pastoral, donde también, o sea, por ejemplo, dijimos el chiste, ¿no? ¿Qué sucede cuando un complaciente se encuentra con un controlador? Se casan. Bueno, ¿qué sucede con una congregación complaciente y un pastor controlador? O viceversa. O viceversa. O si se buscan. Sí, o sea, o cuáles son las fuerzas entre la congregación, los voluntarios, el pastor y estos diferentes perfiles
de límites. Uy, se me vinieron muchas imágenes a la cabeza, pero no tanto de personas, sino de esquemas. Por ejemplo, hay estas iglesias donde el pastor es el empleado de la junta de diáconos. Entonces, el pastor se termina transformando en un complaciente, El títere. porque si no, lo echan y pierde el trabajo. Bueno, es interesante. Hay sistemas que van encajando. Pero ojo, disfrazados de gobiernos sanos. No, Sí, claro. totalmente. Claro, bueno, ese es el punto. Disfrazado de que, o que es el mejor gobierno, lo que sea, pero ahí hay un problema. O del otro lado. O sea, por ejemplo, el controlador, ¿no? Si tenemos un pastor controlador, el sistema que va a buscar es un sistema que fueron desarrollando en los años 90, el modelo Moisés, ¿no? O sea, donde, mira, Moisés es el ungido de Dios, no toques el ungido de Dios, va a tomar todas las decisiones Confía en él. y todo poder descansa en él. Y este pastor va a poder decirte qué es lo que puedes hacer, qué no puedes hacer, con quién te casas, con quién te juntas, con quién hablas, y si no lo haces, estás en desobediencia. Entonces, y cuidado si te quieres ir de la iglesia, porque siempre salir de la iglesia es salir mal. Y no te van a dar la Entonces, bendición. siempre estás en desobediencia. O sea, y mira qué manera de controlar. No te damos la bendición. Pero porque está centralizada en esa figura pastoral, evidentemente él se está acostumbrado a ser un solucionador. Y si tú quieres ser un solucionador propio del argumento de la solución, es que te van a traer problemas. Es decir, construyes una red de dependientes debajo de ti, en donde nadie puede generar una solución. Nada más que eso no va a ser sustentable. Eso va a traer su crisis automática, porque no puede ser el solucionador de todo en todo momento. Es ahí donde yo creo Va a colapsar en algún momento. que la expectativa de sí mismo, por eso no pueden romper esta figura de tengo que, no, porque tiene la expectativa y la proyección de sí mismo de que no puede fallar, a ser el solucionador, a los dependientes que tiene. Pero dejó de ver a la iglesia como miembros de la iglesia, empezó a ver a la iglesia como los dependientes de él, de su figura, y apalancan todo su ministerio en su propia figura pastoral. O lo que hemos hablado, dejaron de ver personas y empezaron a ver proyectos. Yo creo que eso es súper sutil, ¿eh? En cuanto al ministerio, lo leí en un libro en varios aparece, lo leí específicamente en el de Pedro Fuentes, un pastor argentino, y él hablaba de que personas, el líder piadoso, desarrolla personas para lograr proyectos. El líder manipulador desarrolla proyectos usando personas. Y es súper delgada la línea entre, pero estás usando la persona no me sirvió, listo, mi proyecto va, ¿quién sigue? Y el controlador va a tender a hacer eso. Y es más, no tener claridad al respecto va a terminar dañando mucho a la congregación. Y ahí es donde digo sí. Pero bueno, lo que está diciendo, pongamos como a lo mejor ya lo mencioné en los programas anteriores, pero pongamos como en la misma matriz, ¿no? El pastor controlador. ¿Cuál es el mayor riesgo de tener un pastor controlador? ¿Cuál verían ustedes? Bueno, creo que hay un par de cosas. Uno, las mismas personas no aprenden a tomar decisiones Okay. Se vuelven basadas dependientes. en lo que Dios ha dicho, sino que solamente es lo que el pastor ha dicho. Entonces la iglesia no aprende a ser iglesia. La iglesia no aprende. Creo que en ese sentido se hace también, el cuello de botella. O sea, como todas las decisiones pasan por el pastor o el equipo de pastoral. Y entonces, adiós la gracia. Todo es obras, ¿no? Sí, O sea, claro. definitivamente. Ahora, si tuvieras una contraparte, un pastor 100% obediente bajo estos perfiles. Complaciente. Complaciente. En donde todo lo que diga la iglesia, el pastor debe decir sí. ¿Cuál va a ser el riesgo? Es una realidad. Qué sé yo, termina en un burnout totalmente colapsado y eso es... Sin vida personal, totalmente entregado. Sin vida personal, sin vida matrimonial, sin vida familiar. Seguramente colapsado en economía. Bueno, mira, y en los dos perfiles, a mí lo hablábamos antes de grabar, a mí lo que me genera mucho temor y terror es que se hace en el nombre de Dios, y eso es lo que me pone loco, porque el tipo que termina siendo el complaciente, que dice sí a todo, y se mete al ministerio en una iglesia a trabajar, lo hace pensando que Dios se lo está pidiendo. Sí, totalmente. Y el que controla lo hace en el nombre de Dios y termina lastimando en el nombre de Dios. Y eso creo que tiene... o sea, ya los perfiles nos muestran que hay distorsiones, pero al meter la variable en el nombre de Dios o con la Biblia abierta, genera un problema. Conozco iglesias donde tienen que pedirle permiso para ponerse de novio, de novia, de todo lo... Para todo lo que hacen tienen que pedir permiso.
O sea, cero gracia, no se enseña a la gente no aprende a tomar decisiones. Cero madurez espiritual. El cuerpo no crece, o sea, el cuerpo se transforma en personas que toman decisiones por el resto de las personas. Y en la contrapartida, terminamos usando al pastor para lo que sea. Bueno, ya no rindió, que venga el otro, ¿no? Y nunca es suficiente. No existe suficientes visitas, suficientes pláticas, suficientes intervenciones. Consejerías, llamadas. Correcto. Predicación. Y cuidado si eso lo quieres delegar a otra persona, porque no, entonces no, es que Estás vino tu responsabilidad. vino el pastor asociado. Claro. Yo quería no, es que vino el de joven, vino el qué sé yo, ¿no? O sea, Yo quería el mero. Entonces, y cuidado si eso viene de, o sea, porque hay veces donde es el sistema que te va forzando o donde te sientes empujado en esa dirección, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Los que tienen el board de los ancianos y donde toman la decisión y ellos van controlando también el pago del pastor y todo. Uno se siente forzado en esa dirección. Pero más peligroso sería si viene de parte, incluso una relación simbiótica donde el pastor mismo lucha con esos demonios de ser complaciente y la iglesia quiere un pastor complaciente. Uf. Porque ahí es donde, sí, la persona termina quemándose totalmente. Ahora, va a determinarse también por el modelo pastoral que haya aprendido o le hayan enseñado. Sí. O sea, es decir, también es un tema, ¿no? Si las iglesias una iglesia complaciente produce pastores complacientes. Es muy raro que una iglesia complaciente produzca pastores controladores, como segunda generación o tercera generación. Va a ser medio complicado. Por lo que se va legitimando los esquemas en donde así lo aprendimos, así lo viví. Así tiene que ser. Así tiene que ser. El pastor que estaba antes nos visitaba a todas las semanas. Y el pastor que estaba antes. Y es como que se establece así. Ahora, pregunta en cuanto a cómo, si va a parecer obvio, pero acá tengo dos pastores de mucha experiencia. Uno nacido en cuna pastoral, ¿no? Sí. Mi experiencia viene prenatal. Si tuvieses que dar, obvio, por favor, esto es mucho de sarcasmo, no vaya a creer que... Pero sí, este muchacho tiene... ¿Cuántos años tienes, Alex? 36. ¿Y 9 meses de experiencia pastoral? ¿Cómo poder ayudar? Pienso en personas que quizás tienen el anhelo de servir en una iglesia, inclusive como voluntario. Ya quita lo pastoral. Quiero servir como voluntario en la iglesia, quiero tomar la responsabilidad del grupo de jóvenes, del ministerio de niños, del ministerio de alabanza, y no es la figura pastoral, pero terminan quemados igual. ¿Qué sugerencia darían? Porque para mí la variable que cambia es que, como lo hago en el nombre de Dios, tengo que aguantar y tengo que estar con estos chicos que no ensayan, que no vienen a los ensayos, que nunca llegan preparados, que tengo que cubrir a todos los que faltaron del equipo de niños, que no sé si me siguen por dónde. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder hacer un involucramiento sano, sabiendo que vamos a tener problemas, sabiendo que vamos a enfrentar situaciones, pero desde el punto de vista de límites? Yo creo que el límite, en esto que plantearon del límite es dinámico, es verdad. Tiene que ser temporal. También creo que hay una cualidad de los límites que tenemos que ir aprendiendo pastoralmente, que es progresivo. Es decir, tú no puedes llegar a poner un límite a rajatabla, así, va a ser de a partir de... Se vuelve una imposición que el límite evidentemente lastima. Creo que se tiene que ir implementando los límites de manera progresiva, en donde, respaldados en la relación autoritativa, afectiva, etcétera, se vaya pudiendo comprender la función del límite. Es decir, si los vemos en términos de iglesia, los límites deberían de apuntar a la piedad, es decir, apuntan a Cristo, apuntan a tener una respuesta favorable, a que el discípulo se vuelva más discípulo de Jesús. Esa es la intención del límite. De forma que no vas a convertir al discípulo de la noche a la mañana por un límite. Eso no va a ocurrir. Tiene que ser cada vez más progresivo, dinámico, y además una cualidad que también creo que a veces se nos olvida de los límites, es que el límite tiene una cualidad relacional. Es decir, entre yo y otra persona, el límite aparece en la relación con la persona, no es algo nada más que yo pongo. Está direccionado entre los dos que ponemos eso.
se produce una tensión en la relación con la persona. Y entonces, a veces, aunque el límite pareciera que es lo mismo, nada más por el hecho de poner una persona diferente, el límite es diferente. Bueno, y también muchas veces los límites conllevan un cierto riesgo. Y esa es la razón por la cual no se pone. Por ejemplo, vamos a suponer de que siempre sucede que hay un problema con el grupo de alabanza, ¿no? En el ámbito ¿En su iglesia? ministerial. No, digo en general. No, nuestro grupo de alabanza es fantástico. Pero, En la nuestra sí es un... pero, o sea, y lo he dicho, porque, por ejemplo, del criterio del grupo de alabanza es que tenga algún talento musical. Puedes tener todo el corazón y cero talento. Cero destreza. No. Sí. Destreza y doctrina y disciplina. Sí, el problema es que dependiendo de cómo viene esa mezcla, algunos ponen más énfasis sobre uno que el otro. Claro, totalmente. Entonces, si tú tienes a personas... Tengo un buen corazón. No afino, pastor, pero tengo un corazón increíble. No, o tienes una persona que es excelente, pero no tiene carácter. Claro. Entonces termina siendo un diva. Y si tú tienes que poner límites con una persona así, corres el riesgo que esa persona se vaya. Entonces no queremos poner límites porque decimos, yo voy a poner en riesgo esta relación y después voy a poner en riesgo, digamos, este proyecto llamado la iglesia. Bueno, te metiste en tema que me gustaría rascar. ¿Dirías entonces que muchos pastores no ponen límites pensando en lo relacional? Porque si pongo un límite en la relación con esta persona que estamos adelante, se va a ir. Uh-huh. Y para Y mí después Ahora, el punto no es que después, se ¿qué voy vaya. a hacer yo? Claro. Exacto. Y todavía creo que el esquema es, no lo pongo porque si esta persona se va o hace caras o responde de manera equivocada, va a empezar a contaminar la iglesia. Y como va a empezar a generar mayores reacciones, voy a tener que poner más límites. Y poner más límites implica que voy a acelerar el proceso de descomposición, de autoridad Sí. o de lo que sea. Sí creo que hay un temor propio en ese sentido. Pero ¿no sientes que mucho de no poner el límite porque el proyecto tiene que ser adelante responde a que mis variables de medición son cantidad de gente, que el servicio salga perfecto? Entonces, claro, como esas son mis variables de medición para ver si estoy bien, necesito personas. Y no importa quiénes son. Y creo que ahí es donde tenemos que ir cambiando la métrica de qué es una iglesia saludable. ¿Cómo se lleva adelante un pastorado saludable? Quizás necesitamos variables no tradicionales de medición, ¿no? Sí. Porque las tradicionales, como están enfocadas en el proyecto, entonces el servicio tiene que salir perfecto, la música tiene que salir perfecta, los ministerios de niños tienen que salir perfecto, el café tiene que estar perfecto. O sea, no está mal, pero como se enfoca en el proyecto y no en las personas, entonces no me interesa quién está. Con tal de que el proyecto salga adelante y a veces no pongo límite, no soy honesto y ahí lo tenemos que hablar, o sea, tenemos que ser muy honestos que del lado del liderazgo a veces nos conviene porque nos enfocamos más en el proyecto. Y cuando quieres caminar en una iglesia donde el enfoque no son el proyecto, sino son las personas, es lento, no funciona como nos gustaría. Muchísimos errores. No salió, sí, pero ¿sabes qué? Estamos trabajando con personas sanas o en proceso de transformación. O sea, quieras o no, es ¿qué vas a elegir como iglesia? Como modelo de Pero iglesia. eso, sí. Y ahí es Ahí donde está el tenemos punto. el problema mayor, porque después, ¿para qué es la iglesia? O sea, rápidamente en cuanto a límites, llegamos a este punto fundamental. Por eso cuando hablamos acerca de límites de manera personal, uno tiene que estar bien fundamentado acerca de quién es para poder establecer esos límites. Porque si eso no lo tienes claro, por eso hablamos acerca de por ejemplo, el abuso en la formación de un niño, después crea problemas en los límites, porque eso después va distorsionando quién es como persona. Claro. Entonces permite que las personas se aprovechan de él, porque eso es lo que yo fui pensando. Ahora, si hay un problema en la iglesia, donde la iglesia no tiene claro para qué existe, entonces siempre van a haber problemas de límites. O no los voy a poner a su tiempo, o lo voy a poner de manera muy severa porque esto se trata de mí. O sea, cuando vemos Efesios capítulo 4, versículo 12, habla acerca de que dio a algunos a ser apóstoles, profetas, evangelistas, otros pastores y maestros. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que, y yo creo que, a ver, pastores, corrígenme si esto es un tema doctrinal, pero yo creo que el hasta que habla acerca del fin de la iglesia. Ujú. Todos lleguemos a la unidad de la fe y de pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso puede incluir un excelente programa de jóvenes, eso puede incluir un excelente programa de evangelización, eso puede incluir todas las cosas que hoy en día traen las iglesias. Pero si esto no es el fin de todo y si mis límites que yo voy imponiendo no sirven para que todos lleguen a la unidad de la fe del pleno conocimiento del Hijo de Dios, entonces está mal puesto. Daría para otro podcast de cómo ser una iglesia. No, pero o sea, está relacionado. Entiendo el punto. Pero vuelvo a... Ahora, déjame poner una especie de metáfora en ese sentido. Pongamos dos ejercicios que yo lo veo de manera práctica a veces en la iglesia. Imagínense una canica y yo tengo dos opciones. Junto tierra y hago una montañita de tierra. Y si pongo una montaña de tierra y pongo la canica hasta arriba y la dejo caer, ¿hacia dónde se puede ir? Hacia cualquier dirección. Ajá. Pero si yo cavo un hoyo y pongo la canica, ¿hacia dónde se va a ir? Pues al centro. Es curioso porque lo pongo así metafóricamente. A veces pongo unos límites en donde sobran cosas, etcétera, y quién sabe hacia dónde se vaya la canica que quiero. Pero a veces pongo límites que quito cosas y siempre va a terminar en el mismo lugar. Pero saber esto es difícil. Desarrolla esa idea. Saber dónde a alguien le pone ese límite que aporte o que dé, y hay límites que quiten. Vamos a ponerlo en ese, como tomar y dar, ¿no? En ese sentido. Es difícil eso. Porque hay gente que, o digamos en términos de tensiones, estás pescando y entonces, si jalas demasiado la cuerda, se va a romper. Pero si la aflojas, pues el pez nunca va a llegar. Entonces tienes que mantener la tensión, el ritmo de la tensión correcta, ¿no? Aflojas, estiras. El timing que hablabas recién. Ahora, a ver si te estoy entendiendo. En la función de liderazgo pastoral o la función de equipo de liderazgo en la iglesia, como trabajamos con personas, hay que poner ciertos límites y en algún momento quizás hay que tensar un poquito más. O decir, mira, ¿sabes qué? O aflojarlos. Esto deja de ser, o mira, vamos a extender gracia y es como está interesante cómo se hace. Eso es un arte. Es un arte. No hay regla en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque, a ver si Pero es donde creo que si se puede decir como el error pastoral de ponerlo, creo que está allí. No está en tanto en poner a veces el límite, porque como quiera, pones el límite, tienes un resultado. Si el resultado fuera tan rápido y tan tangible, lo quitas o lo pones y listo. O sea, nos dedicaríamos a poner límites, quitar límites, poner límites, quitar límites. Bueno, es que hay pastores que cuando ven la iglesia como un proyecto, quitan gente, ponen gente, les da lo mismo. Les da lo mismo. Desarrollan su proyecto. Sería Pues, no indolente. claro, pero si estamos trabajando en desarrollo de personas, fracasó, no cumplió su responsabilidad, ¿qué le decimos? Listo, no la hace nunca más. Se extiende gracia. ¿Cuántas veces vamos a extender gracia? Sí, que 5, ¿Cuáles son 10. las condiciones? Claro, No. el hecho de que a lo mejor decirle, mira, ¿sabes qué? No cumplas deja de cumplir tu responsabilidad, o se la vamos a dar a otro porque tú no estás cumpliendo, pero vamos a trabajar en tu vida porque vemos, o sea, es como que a veces no hay sabiduría en cómo caminar con personas en cuanto a las responsabilidades de la iglesia, porque, no lo hizo, listo, lo eliminó. Y después pasaron 10 años y la persona fue transformada. Oye, ¿y qué piensas de Juan? No, Juan me quedó mal una vez. Brother, fue hace 10 años. Sí, claro. O sea, Pero bajo esa condición, porque el límite pareciera que cuando se lo planteas, y lo que estábamos diciendo ahorita, se lo planteas al otro, pero en el fondo el límite es, vamos a poner otras de la figura pastoral. El límite del pastor a la iglesia no es que le ponga límites a la iglesia, le pone límites al pastor. O sea, uno mismo se tiene que poner los límites. Uno pone límites. Esto lo tolero, esto no lo tolero, esto es funcional, esto no es funcional, esto es negociable, esto no es negociable, etcétera, las diferentes magnitudes. ¿Por qué un pastor no se sabría o no podría ponerse límites a sí mismo? Porque en lo que estaba diciendo de Efesios 4, Alex, para el pleno conocimiento de Cristo Jesús, perfecto. ¿Por qué yo no me pondría los límites que sé que son lo que necesito para poder llegar más a Jesús? ¿Qué es, en el fondo, lo que se supone que tienes tu figura pastoral, que estás buscando a Jesús, que no te resulta tan atractivo para que tú esta negociación la tengas con uno mismo? ¿Y por dónde piensas que va?
La Biblia después va a decir amadores de sí mismos, es verdad, ¿no? O sea, al final es ese egoísmo que termina siendo, o segunda de Corintios también, en el sentido de que robamos un poco la gloria a Jesús. O sea, se me ocurren muchas alternativas en ese sentido. Pero, y en nombre de la iglesia, y en donde pues el pastor ya con los límites, ya olvidaste el Espíritu Santo y su labor, ya es lo que yo digo, y los límites, y ya haces todo. Hablábamos con Alex el otro día, una frase que la escuché hace muchos años, que hay personas que si le quitara el Espíritu Santo seguirían haciendo lo mismo. Ni se les nota, ¿no? Ni se les nota. Como que, ¿en qué momento? Pero bueno, quizás ahí hay que rascar mucho, porque el tema que el controlador, por ejemplo, en el ministerio, en el nombre de Dios, cree que es un Dios para otros. Entonces se cree la mentira que esta gente sin mí no va a poder. Yo le tengo que decir lo que tiene que hacer. Sí, claro. ¿Viste? O el complaciente piensa que como no le puede decir que no, porque si no, y empieza... Todos son más valiosos que él. Claro. Entonces, fíjate la distorsión, y volvemos a lo que hemos hablado tanto, identidad en Cristo. El problema con eso es que es tan atractivo. O sea, aún como congregante. Yo me acuerdo un pastor que ahora pasó un momento de desgracia. Ajá. Está pastoreando de vuelta. Hablamos acerca de él en el amplio espectro de la cristiandad, Mark Driscoll. Ajá. A mí me encantaba las cosas que sacaba, sus libros y todo, porque él decía o sea, de manera muy específica qué estaba bien y qué no estaba bien. O sea, cómo debe ser el trato entre esposos. Mira, así hay que ser, así. ¿Cómo debe ser, cómo hay que ser en esta situación? No, mira, hay que hacerlo así. Tenía la verdad absoluta. Y daba descanso. Era muy cómodo. Exacto. Porque la gente no tiene que pensar. Sí, totalmente. Yo no tenía que pensar muy bien, simplemente tenía que buscar, a ver, ¿qué dice Mark Driscoll acerca de tal cosa? 10 aplicaciones. Y tenía una opinión, porque ese hombre tiene una opinión acerca de todo. A veces lo atina, bueno, a veces creo que no, pero el problema es que él está tomando la escritura, lo está interpretando y está sacando una opinión, pero no lo tira como opinión No. donde uno podría ir en una dirección u otra. Es la verdad. Y el problema con eso, cuando tú tienes una persona controladora, te va a dar su opinión y después diferir de esa opinión es estar en contra de la escritura. Y ahí es justamente lo que tú estás diciendo. O sea, Claro. se pone en lugar de Dios. Sí. En vez de decir, mira, esto es lo que es la conclusión a la cual yo he llegado. No. O sea, entonces omito todo esto y yo me pongo en esa posición de Dios. Y eso es un problema de límites severo. Me dirías, los límites no se pueden poner a la actividad, se tienen que poner a la identidad. O sea, que yo no tome una identidad que no me corresponde. Totalmente. Claro. Ok. Ahora, pregunta. Démosle vuelta. Ahora, hay una persona que está en una iglesia con un pastor que tiene alguna distorsión de límites. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué haces? Vamos a ir primero por el pastor controlador. Yo me doy cuenta que yo estoy en una iglesia donde tengo un pastor controlador y yo tengo que ponerle límites a la relación con mi pastor. ¿Cómo le hago? Uy, está interesante. Primero que lo vea, uno. Y bueno que tiraste el ejemplo. Dos, si el congregante ya lo ve, creo que una forma inicial de poner límites tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios. Si el pastor viene y te dice, mira, estás mal lo que estás haciendo. ¿Por qué razón me lo dices? ¿Cuál es el sustento bíblico? No, es que te lo digo como tu pastor. No, es que no... Tu autoridad es autoridad que proviene de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que quizás yo le diría a ese congregante es, antes, no te diría ándate a la primera, pero sí a la segunda. O sea, porque es un peligro. Claro, pero el tema ahí es que, me pongo ahorita en el caso de lo que estaba mencionando Alex. A veces pensar que sabe esa persona, ponerte en la posición de que sea un poco más de la palabra de Dios que el pastor, va a estar muy complicado esa defensa. Es decir, intentarte defender bíblicamente ante el pastor va a ser... Te va a sacar cualquier argumento. Sí, o sea, va a ser muy complicado. Sí, incluso, o sea, estén va a sacar sujetos a sus autoridades, etcétera, 45 etcétera. versículos el pastor y entonces él va a quedar como el desobediente rebelde que no... ¿Y qué le sugieres? Que se vaya. ¡Ora por tu pastor!
Yo creo que ahí es donde algunos cuadrantes que ya habíamos trabajado alguna vez funcionan. Es decir, yo puedo estar de acuerdo con la visión de la iglesia, pero no necesariamente con mi pastor. Y entonces, ¿qué hago? Pues pongo una autoridad intermedia para que no tenga que tratar directamente con el pastor, sino puedo seguir tratando con alguien más que permita un desarrollo sano, vamos a llamarle eso. Sí, y tal vez, mira, admiramos mucho a los bereanos que dicen que cada vez que Pablo les hablaba, ellos revisaban la escritura para ver si era cierto. Yo creo, si yo me encontrara en una situación así, y lo que tú dices es cierto, Jacobo, o sea, tratar de ponerte tú a tú con el pastor en cuanto a la Biblia y todo, o sea, no creo que va a funcionar, especialmente si dependes de ese pastor para tu entendimiento bíblico. Entonces, o sea, pero quizás lo que podrías hacer es decir, pastor, yo estuve leyendo en Efesios capítulo 4 y yo vi que Dios dio pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ayúdame a entender. Pastor, usted dice que no es que si yo tengo este roomie, voy a estar en pecado. Ayúdame a entender. ¿Me lo podría desmenuzar? Porque yo quiero crecer y no me quiero quedar con él porque te lo dije. Porque Totalmente. yo no creo que eso me va a ayudar a mí a seguir madurando. ¿Me podría explicar? Y si la respuesta es constantemente no, es porque yo lo digo. O sea, yo creo que ningún pastor jamás debería determinar el por qué yo lo digo. No, nunca me Ahora, acuerdo. sí, a veces se vale el porque ya te lo dije. Es muy distinto. Porque ya tuvimos Sí, una esta cosa es el que conversación. ya te lo dije, lo que la Biblia ya dice, lo a lo que explicamos. yo digo. Ya, sí. Sí. Porque hay personas que simplemente quieren cuestionar lo que está frente a sus caras. Pero el no porque soy yo el que lo digo y yo tengo la autoridad y punto. O aún, no porque el Espíritu me lo reveló. Ahí es donde uno puede decir, a ver, yo leo en la Escritura que tu función como pastor es ayudarme a mí en mi relación con Cristo, no en crear una relación de dependencia contigo como pastor. Bueno, entonces si es así, váyase a la iglesia. Ya está. Bueno, corto. pero ese creo es que hay el un paso punto. antes, porque ahí es donde creo que también el compañerismo de las iglesias interviene. O sea, no nada más es un tema yo Me voy. Sí. me voy, sino, oye, hay un compañerismo en el que estamos en las iglesias, hablo con otro pastor de otra Claro. iglesia que puede hablar con mi pastor de una Sí. perspectiva diferente. Me parece. Y ahí es en donde también creo que este observador de los límites se vuelve fundamental en la relación de la iglesia. Sí. Ok. ¿Cómo, y del punto de vista de congregante, cómo Sí. se vería, por ejemplo, cuando ves un pastor, o sea, me congrego en una iglesia con un pastor complaciente que veo que está cansado, agotado, porque no tiene qué hacer? ¿Cómo ayudarle? Bueno, eso es un poco más difícil porque tú puedes decir, bueno, entonces no le busco y no le pido ayuda. Sí, pero tú eres uno entre muchos y todo lo demás sí lo van a hacer. Entonces, es un poco más difícil. Sí, y la persona, o sea, porque, a ver, me coloco un ejemplo, viene el congregante, se acerca al pastor complaciente y le dice, pastor, mira, te vengo a echar una mano porque veo que estás cansado, veo que estás sobrepasado. O sea, es decirle al pastor algo que no va a ser cómodo. ¿Cómo se lo dices elegantemente? Es complejo, pero creo que es una realidad de cuidado. Mi perspectiva es una opinión muy personal. Creo que en la medida que... Marcelo, todas las opiniones son personales. No, o sea, me refiero muy... que no estén de acuerdo conmigo. En la medida que el pastor baja al terreno humano, debe permitir y necesita que personas le digan lo que le tienen que decir. Y creo que no debería haber ningún miedo de cualquier congregante a decirle al pastor de su iglesia, pastor, te veo cansado. Oye, he visto que estás, te observo de esta manera. No debería haber por qué tener miedo o freno. No, es que si le digo, no debería. Independiente de la reacción del pastor, pero no debería. Ahora, no, es que ¿cómo le voy a decir? Porque es el ungido. El pastor está muy arriba o tú lo pusiste muy arriba, pero el pastor es uno más igual que tú, con una función distinta. Yo animaría al congregante a que si ve al pastor o al equipo de liderazgo de la iglesia, que tenga esa libertad. Debería tenerla. Debería siempre. tenerla. Sí. Sí, solo sí, porque lo que acabas de plantear está interesante.
hay momentos en donde debemos enseñar a la iglesia a poner límites y debemos enseñar a la iglesia a quitar límites. Porque lo que tú dijiste es, cualquier congregante puede acercarse a su pastor, quiere decir que ese límite no está puesto. Quiere decir que se enseñó a la iglesia una dinámica en donde la comunicación entre el miembro pastor está libre, ¿sí me explico? O sea, y no, contrariamente a lo que hemos hablado y también muchos pastores que ponen 600 límites entre el congregante y el pastor, pero hablando en iglesias no de esa magnitud, normales. Ese acercamiento debería de ser, pero el límite también va a estar basado en la confianza que le tenga. Sí, claro. Porque la autoridad del límite no nada más está puesta por la autoridad pastoral, está puesta por la confianza del que recibe el límite. Y a ver, me ha pasado que han venido personas que no me conocen y que van a decirte... Y te dicen algo, te he visto así, y tú como pastor, tómalo. Gracias, hermano, pero el tipo no me conoce. O sea, creo que uno tiene que tener tiene que tener siempre el canal de comunicación abierto, pero a mí me pasó una vez una persona que a la primera me dijo, algo veo en ti. Y soy feo, le digo, pero en serio, y ya quería decirme algo. Y digo, está bien, no le vi nunca más. Pero si nos volveríamos locos, si cada opinión la vas a tomar y la vas a pesar. Pero ese es el problema del complaciente. Claro. Que él sí toma, aunque sea del primero que llegó, un día yo soy visitante y te quiero dar este consejo y te quiero dar esta recomendación, y el complaciente toma absolutamente todo. Okay. Es difícil lo que plantean, o sea, alguien desde un punto de, o sea, siendo parte de la congregación, cómo ayudar a un pastor complaciente. Bueno, quizás primero es también o sea, a la luz de este pasaje en Efesios 4, o sea, el pastor no está para solucionar todos los problemas. Es que lo que está diciendo, el pastor entonces vio a la congregación, pero nada más a la congregación y dejó ver a Jesucristo. ¿Sí? Ajá, sí. Sí, porque, o sea, ¿cuántas veces viene la acusación de que no, porque este está así porque el pastor no visitó y el otro está así porque el pastor no invirtió en su vida? Y entonces, o sea, todo está mal porque el pastor. Entonces, un pastor complaciente estaría tratando de apagar esos fueguitos por todos lados. Pero ¿de dónde vino? Vino de una interpretación incorrecta acerca del rol del pastor. Sí. Entonces, o sea, primero, yo no puedo hacer nada por los otros congregantes en cuanto a cambiar su manera de pensar, pero yo puedo cambiar mi manera de pensar y también ser de influencia en esas conversaciones, en esos grupos pequeños, en esos otros espacios donde se empieza a dar, ¿no? El pastor rostizado. O sea, vamos a hablar acerca de todo lo que no ha hecho el pastor y si tan solo se hiciera de esta manera, entonces estaría mejor. Y decir, a ver, espérate. ¿De qué manera estamos como iglesia creciendo? Yo creo que sería más difícil este trabajo de lidiar con un pastor complaciente si es que el pastor obtiene valor de ser necesitado. Claro. Porque eso también sucede muchas veces. Si es parte de la identidad del pastor y es algo que no quiere ver, ahí sí... Va a ser complejo. Muy complejo. Pero bueno, sé que el tiempo ha avanzado. Una pregunta. Quizás para ir cerrando. Nunca le crean nunca le crean a un pastor. Imagínate a 3 pastores hablando para ir terminando, ¿no? En conclusión. Claro. ¿Qué, desde la experiencia con límites personal, siendo pastores, qué consejo darías a otro pastor y a la iglesia en cuanto a límites? Desde la experiencia personal, ¿no? ¿Partimos por quién? ¿Por el invitado o por el...? O Primero la parte... Por letra. Alex. Listo. Te toca. Dale, Jacobo. Lo que diría es, a ver, lo primero es no pierdas la visión de Cristo, porque si pierdes la visión de Cristo, todos los límites pierden su dimensión. El punto es prácticamente cómo lo haces. Es decir, si pierdes la visión de Cristo y te pones tú, eres un pastor controlador. Si pierdes la visión de Cristo y pones la iglesia, eres un pastor complaciente. Así nos vamos. La pregunta siguiente es, ¿cómo le hago para no perder la visión de Cristo en los límites? Esa es la compleja. Creo que uno es, que aquí es donde yo creo que vale esto, que estamos o me dan el privilegio de participar. Uno es, no camines solo. Porque si caminas solo, la aplicación de los límites no tiene una referencia y no hay un observador. Y entonces yo creo que siempre debes de poner un observador de tu nivel para que no sea... No camines solo. Voy a anotar,
un sentido de que cuando pongas el límite alguien más lo vea y te vaya ajustando cosas. Número 1. 2, en términos de matrimonio creo que también es fundamental. Los límites que pongas en la iglesia o los vas a poner los límites que pongas en tu casa. Tu matrimonio es el reflejo de los límites en la iglesia. Eso también lo creo. La dimensión matrimonial y familiar se va a reflejar en la familia y en la iglesia. Entonces ahí se va a notar. Y quizás la gente te pueda decir que en términos de iglesia no pasa nada, pero sí van a ver tu familia y ahí te van a decirte comentarios que creo que tienes que escuchar. Y 3, entender que poner los límites no lo vas a hacer bien. O sea, hay un error inherente en poner los límites. Nosotros no somos Dios para ponerlos bien. Y creo que hay que vivir el riesgo de eso. O sea, para especificar en esa, como los límites también nacen de cuestiones de identidad, tal vez la manera de trabajarlo, o sea, porque no es, mejora tu manera de poner límites. Porque no es método, Sería, no es metodología, es un tema de identidad. Es constantemente estar trabajando en tu propia identidad. Permite que Cristo vaya moldeando tu identidad. 100%. Sí, porque para no hacerlo, o sea, partimos de esa promesa, supongo que los tres. No hicimos ninguno de los 3 argumentos en donde el límite se vuelve una actividad. No, el límite es un tema de identidad. De acuerdo a quién eres, pones límites. El santo le pone límites en el sentido del pecado, una serie de cosas. O sea, tiene que ver con la identidad que tienes, no con lo que haces. Se refleja en lo que haces, es verdad, pero no está orientado a lo que haces. Pero como bien dices, trabajar en la identidad, ponerse uno la identidad, esos límites, creo que cuesta trabajo. Y ahí es donde va a haber, creo que 3 momentos de los límites que yo he vivido. Uno es aprender a ponerme límites en lo cotidiano. Otro es aprender a ponerme límites. Un autor le llama el momento de escucha, cuando te van a decir algo. Tienes que poner límite de cómo vas a recibir lo que te van a decir, quien sea, ¿no? Y el tercero es en momentos de crisis. Creo que son 3 maneras de poner límites. Bueno, yo ahí lo he vivido así. Y en los 3 me he manejado de manera diferente. Y he tratado de observar que no puedo poner los límites cotidianos en momentos de crisis, ni los momentos de crisis en lo cotidiano. O sea, esas 3 dimensiones de tiempo sí creo que ha sido importante. Y que, como bien decíamos, son dinámicos, son temporales, y todos los límites que te pongas o has tenido hasta hoy no necesariamente son los que vas a seguir caminando, ¿no? Vas a tener que tener una adaptabilidad a los límites que vienen, porque van a tener que ser así. Oh, buenísimo. Gracias. Sí. ¿Qué diría a un pastor en cuanto a este tema de límites? Sí, o sea, yo creo que es cierto. Desde la experiencia personal. Sí, o sea, primero esto tiene que ver con identidad. Y sí, yo diría, tu meta es volverte irrelevante. O sea, lo que uno quiere es que todos lleguen a la madurez. Y tú puedes acompañarles hacia la madurez, pero la idea es de que ellos constantemente vean más y más a Cristo. Hay personas que quieren controlar la experiencia de su congregación, porque si ellos empiezan a madurar, si empiezan a pensar por sí mismos, entonces ya no van a necesitar al pastor. Entonces se siente como el mago que hace trucos y todos se queden impresionados. Pero yo no te voy a mostrar mis fuentes. Yo no voy a mostrar de dónde saqué esto. Yo no te voy a mostrar cómo es que fui hilando este concepto, esta idea. Mira, porque si tú ves en el Antiguo Testamento, si ves este pasaje, entonces podríamos llegar a una conclusión más o menos segura de qué es esto. No. Entonces lo que hago es que trunco todo esto y digo, mira, esto es lo que tienes que pensar, esto es lo que tienes que creer, esto es lo que tienes que hacer. Pero no te voy mostrando mi metodología. Y el problema con eso es que no permito que la persona vaya llegando a una conclusión que quizás hasta podría ser diferente a la tuya. Pero lo que tú buscas es que esa persona lo pueda hacer basado en la Escritura. Entonces hay una cierta tranquilidad. La otra, hablaste de tiempos de crisis. Siempre vamos a tener tiempos de crisis. Quizás no en la vida de uno, sino que todos están lidiando con algún tipo de crisis. Y el problema con el pastor es cuando permite que la crisis de otra persona se vuelva su crisis. Ahora, imagínate, si uno tiene sus propias crisis apenas en podemos su vida, con nosotros. multiplique a eso por 100, por 200, por 300 personas, entonces vas a estar cada día
de tu vida vas a estar lidiando con alguna crisis u otra. Entonces ahí es donde tenemos que entender que ellos también tienen que ir aprendiendo a manejar sus propias situaciones. Y quizás yo puedo manejarlo, puedo guiarlo, puedo acompañarlos, pero no es yo tomar su crisis, ni yo estar tratando de controlar cada o incluso hay personas que lo que quieren hacer es no permitir que alguien pase por un momento incómodo o que tenga que tomar una decisión difícil. Entonces, no, mira, yo decido por ti, yo estoy aquí por ti, yo hago esto por ti. Y eso, o sea, eso solamente vas a llegar a cierto punto. 10, 15, 20 personas y ya, hasta ahí. Sí. O sea, humanamente uno no puede. Entonces, si la idea es de que yo quiero que tú te vuelvas, o sea, como pastor, que no te necesiten, no porque encontraron a otro, sino que porque han encontrado en Cristo todo lo que necesitan. Entonces eso o sea, ten eso como meta. Después para el congregante quizás sería bueno, entender eso, pero también entender que el pastor está en su propio camino de madurez. Este regalo de Efesios 4 de pastores y maestros no descendieron del cielo, sino que Dios obra a través de seres que también están en ese mismo camino de madurar. Están caminando a la par con el congregante. Entonces, uno puede extender gracia, uno también puede ir reconociendo los limitantes de esas personas y también ayudar a suplirlo. ¿No? O sea, porque hay veces donde uno dice, sí, no, mira, el pastor, todo mal con esto y lo otro. Ok, quizás el pastor no maneja con excelencia esas áreas y necesita de otras personas para ir acompañándole. Y eso es lo que hace una iglesia. Sí. Entonces, quizás eso sería. Yo le agregaría un poco también entender que, o en mi vida lo puedo también aprender así, hay límites que me han costado más trabajo, me han dolido más que otros. O sea, no todos tienen la misma carga. Hay unos límites que me han dolido muchísimo, ¿no? Y aprender esa balanza también creo que ha sido importante. No todo es tan pesado. Hay límites que también creo que si hubiera puesto unos límites ligeros al principio, no me hubieran costado tanto cuando los puse. Pero me tardé tanto que se vuelven muy pesados. Entonces creo que ahí hay una sensibilidad que también tiene que tener uno, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y tú? Sí. Gracias. Yo hice la pregunta. Gracias por acompañarnos. Ese es mi límite. No, creo que está muy de acuerdo. Desde el punto de vista, quizás hablando a alguien que sirve en una iglesia, ya sea como voluntario o como parte del equipo de liderazgo, sin identidad plena, hay desastre en límites. Entonces, quizás trabaja mucho, invierte mucho en estar claro ahí para aprender a poner límites sanos, ¿no? Porque si esa identidad no está bien, el límite empieza a ponerse de manera equivocada. Se pone, controlo la vida de otros o voy complaciendo a otros, como perfila el libro de Cloud, o me vuelvo indolente. O sea, como ya es mucha gente, ya no me importa. Apenas puedo conmigo y como me vuelvo cínico del dolor ajeno. Y eso está mal. Pablo dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. O sea, ¿quién se hace tropezar y yo no me indigno? Y sobre eso se agolpa sobre mí la preocupación por las iglesias. Pero después la misma iglesia en Corinto, el capítulo 13, y me dice, yo oro por ustedes para que hagan lo bueno. Si yo aparezco como reprobado, no importa, pero yo oro por ustedes. Pero él no tomó decisiones por ellos. O sea, la opinión de ellos no impactaba su identidad. Exacto. O sea, sé quién soy. Y mira, y aunque aparezco como reprobado, mira, nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Creo que eso es uno. Y dos, siendo muy, muy práctico y honesto, creo que uno necesita reconocer límites en el sentido de que estamos limitados. O sea, hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no podemos. Hay cosas que no tenemos, que no debemos. Y es sano. Mira, la verdad, no sé. Y bien. Y el tercer elemento en cuanto a límites desde el punto de vista pastoral, creo que tiene que ver con saber caminar con otro. Y como me gustó eso que dijiste, ¿no? Caminar con alguien. Porque, oye, te estás extralimitando o estás colocando una muralla. Loco, reconoce si estás mal.
no pongas una pared, no te transformes en un evasor, ¿no? Y quizás desde el punto de vista de la iglesia, que aprenda a ver al pastor de su iglesia como un ser humano común y corriente, como un hombre de fe, al igual que ellos, que camina con ellos, que no está en la meta, sino que va caminando, que se equivoca, que extiendan gracia y que sean capaces también de decirles. Creo que en la medida que el congregante mira al pastor como muy, muy lejos, empezamos con problemas en cuanto a límites. Pero eso, creo que me encantaría hablar con el Marcelo de algunos años atrás, y no hace mucho, y decirle, Gil, qué tonto, ¿no? ¿Cómo pensaste que eso, por qué te cargaste de más? ¿O por qué? Por ahí, con eso sí quiero cerrar. A veces irnos a los extremos hace que seamos reactivos. Entonces, me cargo de más, alguien me muestra o me doy cuenta que eso está mal, listo. Sueltas todo. Suelto todo. Yo no soy responsable de la gente. Sí. Oye, pero es el pastor. Sí, pero yo no soy responsable. Sí, pero tu chamba, según la Biblia, es velar por las almas de las personas. Entonces, cuando no hay una identidad firme, es fácil ir de un extremo y la reacción es ir al otro extremo. Y empieza la culpa y olvídalo, es un desastre. Entonces, creo que si podemos sintetizar, y los tres estuvimos de acuerdo en eso, cuando la identidad está bien puesta en Cristo, los límites no son sencillos, pero es mucho más fácil poder tenerlos con claridad. Así que bueno, creo que este programa tiene un límite. Si no, ya hace rato personas nos habrán dejado de escuchar. Jacobo, gracias por acompañarnos. Al contrario, que no gracias sea por la invitación. Esperemos que no sea la última. No sea la última. Vamos a ver si ponemos límites o no ponemos límites a las invitaciones, pero gracias por compartirnos tu experiencia, aún por abrir el corazón, ¿no? En decir, mira, viendo hacia atrás, creo que sería sano en esto. Así que bueno, empezamos con serie nueva la próxima semana. Está interesante. Sí, la verdad. ¿La anunciamos o la dejamos ahí? Dejémoslo, que sea sorpresa. Ok. Tiene que ver con cosas que van a pasar acá en México y en varios países este año. Así que bueno. Adiós. Gracias. Nos vemos, que estén bien. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.